Saludos cordiales, queridos amigos de su canal Una Palabra Tuya. Hoy su servidor Mario Gilberto Morales para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio para este segundo domingo de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. El domingo pasado, el Evangelio nos presentaba el relato de las tentaciones que le acontecen al Señor en el desierto y cómo ha sido capaz de sobreponerse a ellas, partiendo desde la fuerza que da la palabra de Dios y dejándose llevar por el Espíritu de Dios. En este segundo domingo de Cuaresma, llamado el Domingo de la Transfiguración, pues nos presenta este relato tan importante que está plasmado en uno de los misterios luminosos del Santo Rosario, que para nosotros debe de ser comprendido para poder iluminar nuestra vida con este esplendor que manifiesta Jesús en su persona. Primera cosa que nos ayuda para nuestra reflexión es que Jesús sube a la montaña, sube al monte con 3 de sus discípulos. Y subir a la montaña significa andar en la presencia de Dios, según la mentalidad de aquel tiempo y mentalidad hebrea, por supuesto, que cuando uno está más alto, geográficamente hablando, pues también está más cerca de Dios. Y entonces Jesús invita a sus discípulos a orar al monte, es decir, a entrar en diálogo con Dios, a estar en armonía, en comunión con Dios. Y mientras oraba, entonces ocurre este acto de cambiar de aspecto, ¿no? Lo que se llama transfiguración. Se transfigura, cambia de su manera de darse a conocer, su manera de presentarse, cambia su aspecto. Y entonces a Jesús lo contemplan con un esplendor y una gloria. ¿Qué significa esto? Que Jesús está en la presencia de Dios, que Jesús aparece en ese momento como lleno, en plenitud, con la presencia de Dios, está en plenitud de la presencia de Dios. Y pues aparecen 2 personajes hablando con Jesús, 2 personajes que son muy importantes para la mentalidad hebrea, la mentalidad judía: Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, hablando con Jesús acerca de la Pascua que le esperaba a Jesús, es decir, del éxodo que hace Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. Y aquí radica lo importante de este diálogo de estos 2 personajes, porque para el pueblo de Israel lo que tenían como guía para caminar a la presencia de Dios en el cumplimiento de su voluntad era precisamente la ley y los profetas. Y Jesús, hablando con estos 2 personajes, lo primero es que manifiesta que su presencia, su mensaje, su acción está en plena armonía con la ley y los profetas. Y cuando los discípulos ven esto, pues se llenan de temor, porque saben que están ante la presencia de Dios, y esto a los hebreos les daba miedo, porque creían que si contemplaban el rostro de Dios o la gloria de Dios, se morían. Sin embargo, Pedro toma la iniciativa y habla, ¿no? Qué bueno, señores, que nos quedemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para Moisés, una para ti y otra para Elías.
Pero el Evangelio resalta, Pedro no sabía lo que estaba diciendo, no sabía qué era lo que acontecía a su alrededor. Y viene entonces lo más importante de este relato evangélico, que cuando baja la nube y los cubre, los discípulos se llenan de temor y desaparecen Moisés y Elías. Solo queda Jesús, y cuando queda solo, se oye la voz del Padre: este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo. Ya desapareció Moisés, ya desapareció Elías, ya pasó la ley, ya pasó el tiempo de los profetas. Ahora a quien hay que escuchar es al que se ha quedado solo. Es mi Hijo, el predilecto. No es Moisés el predilecto, no es Elías el predilecto, es Jesús. Y a Él hay que escucharlo. Esto es relevante para nuestra vida cristiana, porque muchas veces nosotros seguimos pensando en todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, y dejamos por un lado lo que ha dicho Jesús, el mandamiento del amor, lo que ha dicho de amar a los enemigos. Han oído que se dijo tal cosa, mas yo les digo, esta plenitud que le viene a traer a la ley. Y por supuesto, si la ley ha sido planificada por Jesús, si las profecías se han cumplido en Jesús, ya no hay que ponerle el cuidado más importante a lo que han dicho los profetas o a lo que ha dicho la ley, sino a la palabra del Señor. Y nosotros que somos cristianos, con mayor razón, estamos llamados a poner nuestra mirada, a poner nuestro oído, nuestro corazón únicamente en contemplar la gloria del Señor, que se nos manifiesta en lo más sencillo y cotidiano, en el acto de amar, en el acto de servir todos los días. Los discípulos no quieren que Jesús muera o que les diga que tiene que morir crucificado, y sin embargo Jesús les dice: el camino que yo estoy mostrando es el camino del servicio, y el camino del servicio implica el ofrecimiento de la propia vida. No es solo de contemplar glorias para aplaudir, glorias que no son fecundas, sino ante todo, la gloria de Dios se manifiesta en la palabra que ha sido encarnada y se realiza en el cumplimiento de la voluntad de Dios, amando, sirviendo y salvando a la humanidad. Por eso es importante que esta palabra resuene en nuestros corazones, que el Señor siga estando con nosotros y nosotros subamos junto con Él, así como Pedro, Santiago y Juan, a la presencia de Dios, y desde allí, en nuestra oración, en nuestra armonía, en nuestra comunión con Él, podamos contemplarle a Él tal cual es, y escuchemos la voz de Dios que nos va a enviar siempre a escuchar a su Hijo predilecto, a Jesús. No tenemos que escuchar a nadie más. Ya si nos dicen que tenemos que cumplir lo que decía Moisés, depende, porque si esta ley ha sido planificada por Jesús, entonces tenemos que cumplir lo que es pleno, lo que es mejor, y lo que es mejor es lo que nos da el Señor, lo que nos da Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma, sigamos haciendo nuestra caminata de preparación a la renovación de nuestro bautismo, a la celebración de la Pascua, para que el Señor cumpla también en nuestra vida eso de lo que estaba hablando con Moisés y Elías, este éxodo, este paso que debe de dar, padeciendo, muriendo y resucitando. Es decir, la gloria se alcanza en la resurrección, pero antes hay pasión, antes hay sufrimiento, antes hay muerte, y eso significa que nosotros, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante las situaciones adversas de esta vida, no perdemos la paz, no perdemos la confianza, porque sabemos, porque hemos contemplado la gloria del Señor, como nos dice San Juan en el capítulo 1, a través de escuchar a Jesús, subir con Él a orar al monte de Dios y de experimentar su gracia que nos envuelve como una nube y que nos hace sentir aquello que estamos llamados a descubrir mediante nuestro camino. Y por último, pues a veces tenemos este tipo de experiencias de transfiguración, pero no podemos quedarnos ahí. La vida tiene que continuar, la vida tiene que seguir, y claro, puede ser que en un retiro, en una confesión, en una celebración eucarística, pues yo sienta esa fuerza de Dios actuando dentro de mí, y sin embargo tengo que regresar a mi casa, tengo que volver a mi trabajo, tengo que regresar a la realidad para seguir dando testimonio de aquello que he contemplado, de aquello que he visto, de aquello que he sentido, de la experiencia de Dios que yo tengo, transmitiéndola, sobre todo con nuestro testimonio de vida, dando también de lo que nosotros tenemos para compartir con los demás. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y nosotros estamos llamados a seguir prolongando esta acción de Jesús
haciendo que otros tengan también vida con nuestra entrega, con nuestro servicio, y no nos quedemos aplaudiendo las transfiguraciones que se pueden presentar ante nosotros, sino que esas transfiguraciones sean la fuerza de Dios que dentro de nuestra vida hace que otros puedan también llegar a contemplar al Señor.